Yo me acuerdo un día a los 15 años volviendo a casa de clase y decir, hostia, que me podría haber muerto. ¿Con cuántos años te diagnosticaron el cáncer? Con 11 años. Fue un poco duro todo el proceso. Sí. Yo me acuerdo de llorar porque cuando tenía décimas de fiebre me tenía que ir al hospital. ¿Cómo lo viviste aquello? Sobre todo, yo creo que los que peor lo pasaron fueron mis padres. Nuestras infancias, por lo menos la de mi hermano y la mía, han sido complicadas. A mí me empezaron a hacer bullying en cuarto de primaria, entonces a nivel emocional todo eso fue bastante duro. ¿Cómo descubriste que eras autista? Me diagnosticaron con 24, con 23, casi 24. Y entendemos un poco más que probablemente teníamos necesidades distintas. ¿Está preparada la escuela, la universidad, los institutos para recibir estos perfiles? A ver, basándome en mi colegio, yo diría que no. Tengo un amigo que seguro que era autista y lo pasó fatal. No le dejaron hacer ciencias porque decían, tú no vales para eso. ¿Ha tenido alguna enseñanza buena el cáncer? Aprecio la vida y quiero disfrutarla. Morir de éxito número 9, secuencia 1, toma 1. Va pues. Bienvenidos al programa número 9 de Morir de éxito. Hoy tenemos a Julieta Barragán Sosa. Es una persona que ha sobrevivido a un cáncer infantil, es una persona que ha sufrido bullying, es una persona que desde hace 2 años ha descubierto que es autista, es Asperger, ahora nos dirás las diferencias. Es una persona que es inmigrante porque es uruguaya y ha venido a España. Y todo esto en 26 años. Vamos a hablar un poco de todo esto. Oye, Julieta, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Pero ¿nerviosa? Entonces, eso es que estás en el lugar adecuado, nerviosa. Oye, ¿cómo descubriste que eras autista? ¿Cómo decirlo? Primero diagnosticaron a mi hermano. ¿Sí? Después a mi padre y después dijimos, vale, en realidad nosotros pensábamos que éramos normales, digamos, usando la palabra normal, nadie es normal, etcétera. Pero ya fue como cayendo la ficha de que no todo el mundo se sentía Sheldon Cooper y para salir de dudas, lo teníamos un poco claro, pero para salir de dudas yo me hice el diagnóstico. Por eso hace 2 años. Digamos que tú veías a tu padre, tú veías a tu hermano y tu madre, ¿qué decía de todo esto? A ver, mi madre decía, la verdad es que no lo sé. Nos sorprendió un poco a todos, pero también nos ha ayudado a entendernos. ¿Sí? ¿Sabes? Al final, nuestras infancias, por lo menos la de mi hermano y la mía, han sido complicadas. Mi padre tiene fama de haber sido insoportable, entonces entendemos un poco más que probablemente teníamos necesidades distintas y que éramos distintos por eso, que no estábamos recibiendo quizás lo que necesitábamos. No sé. Y de tu hermano, digamos, hace muchos años que descubristeis ese autismo, hace muchos años que se vio porque había problemas en el cole o porque había... ¿Cuál fue, digamos, el detonante o la chispa que os dio la pista? Mi hermano se cambió de colegio porque el colegio en el que estaba era el que yo fui hasta los 16 años, pero lo pasó muy mal. Yo pasé desapercibida, pero él tuvo una clase muy complicada y lo pasó muy mal y era un colegio católico de pueblo. Y se cambió a un colegio más alternativo en el que ya empezó a recibir ayuda, digamos, los comportamientos que quizás no casaban con un niño cualquiera, y ahí fue que la psicóloga del colegio dijo, este niño, aquí hay algo. Y ahí empezó a desarrollarse todo. Yo creo que eso fue más o menos cuando estaba empezando la universidad, porque cuando a mi hermano le diagnosticaron, me acuerdo que yo estaba en mi primer año de universidad y como que empecé a mirar a mi alrededor y estaba en la asociación de debate en ese momento en la universidad. Dije, ostras, si todos son autistas aquí, quizás estoy aquí porque me siento como en casa. Y ahí fue que empecé también yo a cambiar un poco en el sentido de que sí, me sentía como en casa, pero el debate no me interesaba tanto. Me gustaba aprender, pero me quedaba totalmente en blanco cuando tenía que subir, porque no era debate académico, que es donde tú puedes prepararte un texto o unas temáticas, sino que era un tipo de debate que se llama British Parliamentary Debate, en el que te daban una temática y en 15 minutos con tu compañero tenías que preparar un caso, defenderlo, y después tenías 7 minutos para defender tu discurso y tenía que ser todo razonado. Y vamos, yo con la educación española razonar no lo llevaba muy bien. Y ya le añades todos los otros factores y me quedaba totalmente en blanco y lo pasaba fatal. Y fue como que dije, vale, creo que estoy aquí, me gusta, pero creo que estoy aquí porque me siento como en casa, no porque sea realmente mi interés, ¿sabes? A la vez también estaba en la asociación de excursiones de mi facultad
Y a mí eso me flipaba organizar cosas y salir a la naturaleza. Y el primer año organicé el Camino de Santiago para 40 personas, viniendo desde Holanda. O sea, organiza un viaje así con 18 años. Y nada, y así un poco. ¿Cuáles fueron los indicadores, digamos, de que tu hermano era autista? De que mi hermano era autista. Claro, esto es una pregunta que es mejor para mis padres. Y a ver, viéndolo como lo veo yo, mi hermano, si lo conoces, es una persona muy maja, es una persona graciosa, es inteligente. Podrías decir que parece normal. Claro, habláis de normal, pero claro, normal es normal. Eso para ti es normal. Cuando yo digo normal, quiero decir no autista. ¿Sabes? Sí, sí. Que a lo mejor alguien se entera que es autista y dice, uy, no me lo había imaginado. Igual que a mí. A mí me dicen, pero si tú pareces normal, ¿no? Pero se ven cosas como, por ejemplo, su función ejecutiva, la habilidad de hacer cosas prácticamente sin pensarlas, le cuesta mucho. O su capacidad quizás de entender los mensajes secundarios, cuando te dicen algo pero quieren decir otra cosa. Las ironías, por ejemplo, no es una cosa que se dé fácil, que se entienda fácil. Depende, no sé en el caso de mi hermano. A mí me pasa que si no conozco tanto a la persona me cuesta mucho, me cuesta muchísimo. ¿Sí? Sí. Y si la conozco más, pues ya voy aprendiendo literalmente lo que quieren decir. A mí me gusta mucho el sarcasmo, pero al principio puede costar. Y es más, yo tengo amigos, ahora mismo me mudé a mi pueblo hace 2 años, menos de 2 años, y los amigos que he ido haciendo, yo me paso meses hasta saber de verdad si son mis amigos. Porque claro, como te hacen esas pullitas, ¿sabes? Como a veces tus mejores amigos se meten contigo. Claro, mis mejores amigos se meten conmigo, pero yo al principio no sabía si se metían conmigo porque les caía mal. Y han pasado meses con la mayoría de esos amigos de pullitas hasta que he dicho, vale, sí. ¿Cómo se llama, digamos, esa fijación, digamos, con las ideas que puede tener un autista? Tiene un nombre, no me acuerdo cuál Interés restringido. Interés restringido. Sí. ¿Tú tienes algún interés restringido? Sí, no los tengo tan intensos como pueden tenerlos otras personas, como por ejemplo mi madre, que se obsesiona con muchos temas, mi hermano también. Mi hermano tuvo una época en que estaba obsesionado con los teclados y te dibujaba en su libreta los teclados mecánicos y así. Yo casi que me emociono cuando alguien me dice que tiene una intolerancia o una alergia, porque me encanta hacer postres que tengan en cuenta esas cosas. No sé por qué, me parece la comida un punto de unión y me emociono cuando me dicen yo no puedo comer gluten. Digo, déjame mirar recetas, ¿sabes? Y una de mis mejores amigas es vegana, yo soy intolerante a la lactosa, entonces cuando necesito relajarme, hago bizcochos, hago galletas, tengo a todos mis amigos súper gordos porque vivo sola, entonces Les colocas todo el tema. Y en mi caso también el básquet. Es algo a lo que siempre he vuelto. De pequeña jugué 6 años, fui entrenadora 3 años y fui oficial de mesa 1 año. Hubo overlap. Todo esto lo hice entre más o menos los 10 y los 18. Y ahora mismo he vuelto al básquet, ahora que vuelvo a estar en España y vuelvo a estar asentada tranquila. Y este año he vuelto a ser oficial de mesa. Un oficial de mesa es como un árbitro, pero que está sentado. Y yo es lo que le digo a mi madre, para mí es un orgasmo autista. Ahí es que es genial. Tienes tus parámetros bien fijados. Totalmente. O sea, tengo ganas de imprimirme las reglas y leérmelas, ¿sabes? Entonces me lo paso muy bien, me lo paso súper bien. Puede ser el partido más aburrido del mundo que yo estoy entretenidísima llevando el 24-14. O sea, me da igual que tengan 8 años, yo estoy llevando el 24-14, lo de los segundos de posición que tienen. Sí. Nada, pues sí. Qué bueno. Oye, ¿y tu padre en qué se le nota? Mi padre, ¿en qué se le nota? Mi padre es hipersensible al ruido también, segurísimo. Sí. Intereses restringidos, por ejemplo, nosotros en realidad, pero él siempre se ha dedicado desde hace muchos años al business intelligence, que es un campo de la ciencia de datos, y él no puede parar de pensar. No puede parar de pensar en el tema y por eso es un crack al final, porque es lo que se le da, es un interés restringido y al final es un poco como una pasión. ¿En qué se le nota el autismo en general? Me has preguntado. En las manías también. Manías como puede ser calentar el agua. Tuvo una época en que calentaba litros de agua el día anterior. Hay que tener en cuenta que mis padres toman mate y calentaba agua el día anterior para hacerse el mate, para hacer el café, pero es totalmente innecesario, era simplemente una manía. Sí. Y se compró termos especiales y la época en la que cargaba una botella de agua a todas partes y si no, no era capaz de estar. O
no sé, sí que tiene más manías. Seguro en mi casa, o sea, el tema de cada uno tiene su tenedor, su cuchillo, su cuchara, su taza, su vaso, es exagerado en mi casa, y su plato. O sea, es una pregunta, es esencial preguntar qué plato quieres, y cuando pones la mesa, si no tienes tu tenedor, no es que puedas seguir comiendo, es que te levantas y lo cambias. Eso con todos. Y cuando llegas a casa es donde me siento, porque cada uno tiene su sitio. Lo de Sheldon Cooper y el sofá y su sitio es muy autista. Muy, muy, muy autista. Y yo creo que un poco, no lo tengo muy analizado, pero puede ser también. Yo me acuerdo que de pequeña pensaba que mi padre cada vez que hacía deporte se lesionaba, porque un poco, bastante se lesionaba. Pero yo creo que eso viene un poco por el autismo, quizás, porque lo del tema de las habilidades psicomotrices suele estar un poco en la coordinación. Eso dicen, ¿no? Que sí. Hay problemas de coordinación, o sea, el autismo y Puede ser. problemas de coordinación van de la mano. Yo a veces pienso en el personaje de Friends, Phoebe, ¿Sí? que corría como una loca. Yo Sí. digo, ¿esta no habrá tenido algo? Esta muchacha está con un diagnóstico por hacer, ¿no? Está con un diagnóstico por hacer. Yo creo que la cosa está... Hola, ¿te está gustando el podcast? Pues suscríbete. ¿Te están gustando las historias que estás viendo en el canal? ¿Te están molando? ¿Te están aportando valor? Pues dale que es gratis, macho. Dale que es gratis. Me espero. ¿Ya? Venga, pues continuamos con el podcast, que os lo habéis ganado. Que, claro, tú vives en un entorno en el que tu padre, tu hermano tienen síndrome de autismo. ¿En qué nivel? Digamos, ¿hay diferentes niveles de autismo? Hay diferentes niveles de autismo y al final es lo que no me acuerdo quién dijo que si conoces a un autista, conoces a un autista, no conoces a más, porque es un espectro. Ya. El espectro tiene niveles en cuanto a, digamos, como si fuera un videojuego, nivel fácil, nivel medio, nivel difícil. Y es el 1, 2 y 3. ¿Y en qué pantalla estás? Yo estoy en la primera. Yo estoy en lo que antes se conocía como Asperger, pero ahora se dice, el Asperger se sigue utilizando como palabra para entendernos. Es como el autismo de calle, pero es autismo. Es el espectro autista. Se llama trastorno del espectro autista. Vale. Y el 2 y el 3, digamos que implica un grado más de menos habilidades sociales o tiene que ver sobre todo con las habilidades sociales, entiendo. Sí, no lo sé, no me dedico al diagnóstico, no lo sé en profundidad, pero sí, sí. Que claro, tú vivías o vives en un entorno en el que tu padre, tu hermano tiene autismo, tú fuiste a estudiar fuera, sí. Dijiste. Claro, ¿cómo viviste aquello? Es decir, ¿qué te pareció la realidad cuando viviste aquello? ¿Lo viviste bien? ¿Lo viviste mal? ¿Había cosas raras cuando fuiste fuera? Yo me lo pasé genial. ¿Te lo pasaste bien? Yo me lo pasé genial. Es lo que ahora mismo en retrospectiva pienso, vale, como persona autista, sin saber que era autista, lo pasé muy mal a nivel social en España. Toda mi adolescencia, una soledad extrema, y para mí todo era muy lógico. Por ejemplo, mi último año en el básquet en España me metí en un equipo de chicos. Y al principio totalmente rechazada. Y yo como, ¿pero por qué? Pues sí, estamos jugando a básquet. Y al final hubo buenas migas, pero como que para mí, claro, el punto ese social de cosas que haces porque es como una obligación social, nunca lo he entendido. Uh-huh. Y cuando me fui fuera, me fui con el aprendizaje, sin saberlo, de ser una autista española. Entonces, yo me fui a Alemania y a Holanda, a Países Bajos. Ole, allí, valiente, ¿eh? Allí casi todos, o sea, allí son culturas autistas. No serán autistas diagnosticados, pero son culturas autistas. Están por diagnosticar, ¿no? Sí. Estos también son los que están por diagnosticar. Entonces, aquí se saluda con 2 besos, pero los alemanes, por ejemplo... Con la ceja, ¿no? Sí, básicamente. ¿Sabes cómo liga un alemán? ¿Cómo? Ya me tienes en tu corazoncito. Entonces, claro, yo allí... Antes no había tenido oportunidad de desarrollar mis habilidades sociales. No hablaba casi cuando sí que me llevaba muy bien con adultos, pero con la gente de mi edad no hablaba casi. Aquí en España. Sí. Cuando salí fuera, yo era la reina del mambo. O sea, un día me acuerdo que uno me dijo, pero si tú eres popular, porque estábamos hablando en contexto, y yo me seguía autodenominando rarita. Me dice, pero si tú eres popular, ¿no? Y yo como que me cayó la ficha y dije, ¿cómo? ¿Sabes? Tú ahí en Alemania no estabas diagnosticada todavía. No, a mí me diagnosticaron hace 2 años. Yo me fui a los 18. O sea, me diagnosticaron con 24, con 23, casi 24. Uh-huh. Y sí, la verdad es que me lo pasé muy bien. ¿Y te ayudó el hablar inglés a vivir otra realidad? ¿Al comunicarte en inglés era diferente al comunicarte en español? Sí, yo lo que pienso es que, a nivel habilidades sociales me ayudó porque sentí que me desinhibía. Como que añade un nivel, ¿cómo decirlo?
me distraía, ¿sabes? Distraía los nervios que podía tener o lo que fuera y como que me desinhibía. Es como esa copita de vino que se toma uno para tranquilizarse. Pues yo el hablar en inglés era como que... A mí me pasa al revés. A mí hablar en inglés me pone nerviosito. A mí, pues con a lo una mejor copita con de el vino el inglés me valenciano. sale mejor, también te lo digo, es la combinación de las dos. Con una copita de vino el inglés me Bueno, sale puede mejor. ser, igual. Yo con una copita de vino trataba de hablar alemán. Es un nivel superior. A mí ahora me pasa un poco con el valenciano, que me encanta, pero como no lo he practicado, en el pueblo en el que estoy intento hablarlo, pero claro, me pongo nerviosa. Pero el inglés no. Yo te juro que pensaba que en otra vida había sido inglesa. Pensaba que estaba en una tienda de campaña en una guerra hablando inglés, ¿sabes? Pero tal cual, porque hasta mi profesora de pequeña decía, esta niña, cuando aprende inglés, mientras duerme, porque aparte no es que hubiera tenido el sistema español es lo que es. Uy, se me ha caído, puedes quitarme el otro. Sí, siéntete libre. Mi profesora de inglés en primaria, según me han dicho, no sé si era así, era la profesora de francés que cuando los niños dejaron de querer aprender francés, la pasaron a inglés. Pero no sabía inglés. Entonces le hacíamos preguntas. Nos decía, míralo en el diccionario. Entonces, para mí el inglés siempre, no sé, siempre me ha gustado mucho. Comentabais antes, cuando estábamos comiendo, que hemos quedado antes para comer y hablar, que tu hermano en casa un día se descubrió hablando inglés. Sí, tuvimos un estudiante de intercambio y compartí habitación con mi hermano y mi hermano que tenía 9 o 10 años, de repente estaba hablando inglés. Sí. Pues que tus padres hablaban inglés para que no se enterase hasta que les dijo que me entero de todo y les contestó en inglés, ¿no? Que me estoy coscando de todo. Se quedó callado el perro, se quedó un poco callado el perro para enterarse de las cosas. Que, claro, tú eras peque, de peque, digamos que lo recuerdas durillo, ¿no? Recuerdas de una infancia dura, sin muchas amistades o sin amistades. A ver, no todo fue malo. Sí. Yo tengo la sensación de que cuando la socialización dejó de basarse en el juego fue que yo empecé a pasarlo mal. O sea, eso es. Cuando acabó el juego es cuando empezaste a pasarlo mal en el tema social. Claro, a mí me ha sido siempre fácil conectar a través de actividades, pero cuando pasó a la adolescencia, digamos, ya se iba complicando. A mí me empezaron a hacer bullying en cuarto de primaria y no eran malos chicos los que me hacían bullying, al final eran idioteces de niños. Sí. Pero me acuerdo que empezaron a hacerme bullying un día porque estaba comiendo galletas con pasas. Y bueno, ¿Porque cuidabas tu alimentación o porque hacías...? Mi familia comía bien, comía sano. Hicimos la dieta macrobiótica unos años. Empezó mi madre haciendo un curso y entonces mi padre tuvo cáncer y nos metimos de lleno. Y después yo tuve cáncer menos de un año después y claro, comíamos raro. Yo comía algas, hummus, galletas de arroz, salsa de soja cuando no era nada normal. Ahora vas al súper y lo consigues. Allá entonces era imposible. Mis padres iban a las 6 de la mañana al Mercado Central de Valencia a conseguir verduras ecológicas. Hoy en día es más fácil. Sí. ¿Con cuántos años te diagnosticaron el cáncer? Con 11 años. Con 11 añitos. 11 años. Vale, ¿y cómo lo viviste aquello? A ver, a mí me diagnosticaron. Fue un poco duro todo el proceso en sí, porque yo estuve meses con síntomas. Lo que pasa es que nadie se lo creía porque yo toda la vida había sido muy María Dolores. Yo me acuerdo que cuando me aburría de clarinete cuando era pequeña decía que me dolía la barriga. Entonces, claro, es como Pedro y el lobo. Al final, ni la doctora creía que tenía algo. Y se me notaba, yo me lo notaba porque tenía una intolerancia a la lactosa extrema. En plan, comer un trozo de queso y vomitar. Y unas navidades me acuerdo que me estaba mareando con una silla que estaba un poco coja y a mí me daba vueltas todo. Y al final mis padres me dijeron, bueno, te llevamos el martes a hacerte un test, en plan una analítica. Pero así en plan, ya. Sí, ¿no? azaroso. El viernes ya nos estaban llamando para que fueran corriendo al hospital. Entonces, al principio fue, sobre todo, yo creo que los que peor lo pasaron fueron mis padres. Sobre todo mi madre, porque mi padre le operaron en mayo y a mí me diagnosticaron en enero. Entonces, a nivel emocional, todo eso fue bastante duro. Y encima le añades eso de que yo estaba enferma y no se lo creían, eso para ellos, pues al final se pegaron unos latigazos. Y yo me acuerdo cuando me dijeron que tenía cáncer, cuando me dijeron que tenía leucemia, yo dije, ¿y eso qué es, no? En mi mente. Pero vi que se les caía la cara a mis padres y supe que era algo gordo. A la vez, también le pregunté al doctor si eso implicaba que ya no podía compartir habitación. Sí, así algo práctico, ¿no? O sea, pero esto tendré que compartir habitación o no. Ahí a lo que voy, venga, va. Yo compartí habitación con mi hermano. Y desde pequeño era todas las noches, cuéntame un cuento, cántame una canción, literalmente, ¿sabes? Y yo...
Y claro, y el doctor dijo, bueno, vas a estar con las defensas bajas, mejor si yo, toma. ¿Cuánto tiempo estuviste de tratamientos ahí para arriba y para abajo? El tratamiento fijo son 2 años. 2 años. Sí. O sea, de los 11 a los 13 estuviste dándote caña. Sí. Son 10 años hasta el alta en total. Me la dieron en 2020. Muy bien. Pero claro, es lo que te decía antes, mi cáncer fue un poco como un resfriado con quimio, porque sí que fue duro. Yo me acuerdo de llorar porque cuando tenía décimas de fiebre me tenía que ir al hospital. Claro. Y tenía décimas de fiebre muy seguido. Me sigue pasando. Hoy en día vuela una mosca y me da un poco de fiebre. Sí, sí. Entonces imagínate con cáncer. Y me acuerdo una vez que me pincharon mal, no aposta obviamente, pero me pincharon una punción lumbar, que me hicieron muchas, tengo una cicatriz, incluso se me hizo una estría por alguna razón. Y me tocaron un nervio y parálisis, imagínate el dolor, y yo tenía 11 años. Pero a la vez me hizo muy perseverante, ¿sabes? Yo en ningún momento pensé que podía morir, ¿sabes? Fue un resfriado con quimio. Yo me acuerdo que a los... Tú lo viviste así siempre, ¿no? Claro. Yo tengo un resfriado y esto en vez de darme frenador, me dan quimio. Claro, yo pensaba en que me trajeran deberes, quería hacer los exámenes. Había una asociación llamada Auxilia que mandaba profesores a tu casa. ¿Sí? Para que te ayudaran con los deberes, con los exámenes y todo eso, y pude pasar sexto de primaria con las troncales únicamente y pasar a la secundaria. Y yo pensaba en jugar. Yo en septiembre ya estaba jugando a básquet otra vez, sin pelo. Yo pensaba que tenía un pelamen, pero no, dicen que se me veía toda la cabeza. Tú te mirabas al espejo y decías, toma melenaca, ya puedo ir sin pañuelo. Pero yo me acuerdo un día a los 15 años volviendo a casa de clase y decir, hostia, que me podría haber muerto. ¿Sabes? Me costó 4 años procesarlo. Fuiste consciente, ¿no? A los 4 años decir, hostia. Me podría haber muerto. Sí, sí. Sí, sí. ¿Conociste a gente ahí en el hospital? ¿Qué tal? Eso fue en el hospital de Valencia, que la gente no sabe, pero vives en Valencia. Sí. Y es en la Fe de Valencia. Sí, es un hospital muy bueno. Entonces, ¿Sí? Al final, el inmigrar nos trajo al punto exacto. Es un hospital muy bueno en oncología pediátrica. Qué bueno. ¿Recuerdas cosas de Compis? ¿Conociste a Compis? Me acuerdo de la profesora del hospital y de las enfermeras. Me acuerdo de una que tenía un nombre muy curioso que se llamaba Piluca. Sí. Me acuerdo del doctor. El doctor, yo estaba enamoradísima de él. Se llamaba Pablo y era el típico doctor, no sé si es el típico, pero un doctor. Ese era para mí típico. Era un amor, ¿sabes? Llegaba Pascua y venía con un conejo así para todos los niños. Y cuando lo conocí, yo estaba adolescente enfurruñada que no quería estar ahí. Y llega y hola. Y me dice, ¿qué te pasa? Que eres el doctor. Y dice, no, yo vengo a arreglar la pila. Y así, ¿sabes? Como que nos llevaba un poco... Y cuando me anestesiaban, empezaba a hacerme como hipnosis y me hacía bizcocho. Y claro, yo después llevaba bizcochos, ¿sabes? Para todos. O sea, era un médico, pero era un humanoide. Sí. Era humano. Sí. ¿Eso lo notaste en la enfermedad? ¿Se lleva mejor cuando te encuentras estos perfiles? Claro. Una enfermera que es cariñosa, un médico que es un amor. Pero en oncología pediátrica la gente que suele ser toda humana, porque al final es algo muy duro, no todos sobreviven. Es hipervocacional. Entonces, para estar ahí tienes que ser humano. ¿Has vuelto por allí? ¿Te ha tocado volver por allí? O sea, sí que visitaba al principio, pero claro, la gente va cambiando y también cambió el hospital. Yo estaba en la Fe Vieja, cambiaron de edificio al año de que yo empezara, entonces como que cambió mucho todo y ya perdí un poco. Sí que tuve una misma médica durante unos años, los últimos años, y la visitaba. Además era una amiga de mi tía, entonces, pero poco más, la verdad. Cuando, digamos, te estaban haciendo bullying porque comías sano, que es para darles con la mano abierta, decir, gordos, venga, fuera, que comías sano, y cambió la cosa cuando dijiste, pues es que tengo cáncer. A ver, cambió la cosa, dejaron de hacerme bullying, el bullying fue en cuarto de primaria principalmente, después no encajaba, pero no era que me hicieran bullying, ¿sabes? Era un ambiente adolescente en el que yo ni era demasiado friki en plan otaku o anime, ni era demasiado ya me estoy poniendo pintalabios y saliendo de fiesta. Entonces no encajaba. Yo jugaba básquet y jugaba fútbol en el patio del colegio y para mí todo siempre ha sido muy lógico. ¿Ha tenido alguna enseñanza buena el cáncer? ¿Has aprendido algo? ¿Has madurado antes? ¿Has tenido que hacer cosas que no te tocaban? ¿Le agradeces algo? Sí, a ver, al final fue un resfriado con quimio. Entonces,
No sé cómo habría sido si no hubiera pasado, pero sí que aprecio la vida, ¿sabes? Y quiero disfrutarla. Sí. ¿Sabes? Quiero hacer cosas porque me gustan y porque me hacen feliz. No, siempre he sido muy lógica en ese sentido, siempre he hecho cosas que me gustan, pero es como le hace hincapié el haber tenido cáncer. Sí. O sea, te ha hecho madurar en ese sentido vital. Sí. Te ha hecho madurar, ¿no? Sí. ¿A qué te dedicas tú? O sea, ¿qué has estudiado? ¿Qué has hecho? En estos 26 años te han pasado muchas cosas. Me decías por teléfono, dice, oye, pues te ha pasado tal cosa, pero ¿de qué papeleta quieres que te hable de mi vida? Porque saco todas las papeletas, las cojo todas, meto la mano en un saco y siempre saco una papeleta. Sí. Es decir, cuando has tenido que elegir, ¿qué has elegido para estudiar? Mira, a mí me gustaba mucho la educación, Sí. pero no necesariamente quería ser profesora y no necesariamente me gustaba el sistema español. Entonces yo con mis 18 años quería cambiar el mundo. Y el año que estuve en Alemania fue como un año extra de instituto en el que me lo pude tomar con tranquilidad porque ya había acabado el instituto y empecé a investigar países en los que pudiera estudiar en inglés, ya que me gustaba tanto, que no fueran tan caros, etcétera, etcétera. Y así llegué a encontrar mi carrera, Ciencias y Artes Liberales. Ojito, cuidado. ¿Y eso cómo lo paga un padre? A mí que me lo explique alguien. ¿Cómo lo paga un padre eso? Es más barato que una universidad privada pues entonces, en España. ponme dos, ponme un saco. A ver, hoy en día habrá subido, porque claro, todo sube. Pero cuando yo empecé, o sea, una carrera en Holanda te cuesta 2.000 euros al año. La mía costaba más porque tenía más material, digamos, más profesores, más asignaturas. La mía costaba 3.000 al año. Más vivir en Holanda, pero yo no estaba en Ámsterdam, estaba en una ciudad de 120.000 personas. Ciencias y Artes Liberales. Yo digo el nombre y te quedas... Mucha gente piensa que estaba pintando, ¿sabes? Sí. Cuando lo digo. No. Es una carrera en la que te ponen el campo de ciencias, el campo de ciencias sociales y humanidades, muchas asignaturas, y tú te montas tu currículum con una coherencia, porque lo presentas ante un comité académico y te lo aprueban o te dicen, no, vuelve a la mesa y piensa un poco lo que quieres hacer. Pero es súper interesante. Estamos hablando de, o sea, sí, eran asignaturas de 2 meses al final, porque cuando ibas a abarcar tanto no te daba tiempo a más. Sí. Pero estamos hablando de clases de 12 personas que se basaba todo, hacían PBL, que es Problem Based Learning. Nos planteaban un texto al principio, al final de la clase realmente. Definíamos unas preguntas que queríamos contestar y teníamos una lista de materiales y para la siguiente clase teníamos que tener esas preguntas contestadas y lo discutíamos en clase. Por eso se llama Problem Based Learning. Y además de las propias asignaturas también teníamos skills, en plan habilidades. Y si eras de ciencias podías hacer laboratorio. Pero yo que hice estudios culturales y economía, hice desde estrategia hasta antropología. Estuve 6 meses hablando con profesores. En ese momento había un cambio de ley en España, de ley educativa. Estuve unos meses hablando con ellos sobre cómo les afectaba a ellos que hubiera un cambio de ley. De ley. Sí. ¿Qué? ¿Y cuando volviste a España? Volví forzada por la pandemia. Ah, bueno, tú estuviste en pandemia allí en Holanda. Claro, yo volví a finales de junio, me quedaba un semestre por cumplir, ¿Sí? Que lo hice online, y ahí fue que mi padre, mientras que estaba terminando, me dijo, oye, si te formo, ¿trabajas para mí? Y yo, pues vale. En ese momento no sabía qué iba a ser de mi vida, yo creía que acabaría la carrera en Holanda y empezaría a buscarme la vida por allí. ¿Sabes? Yo, al final, de forma lógica, pensaba cultura, etc., cosas sociales para vivir bien, a lo mejor en Países Bajos. Y ahí empecé en Business Intelligence, a la vez que terminaba la carrera, y después hice también un máster en Dirección de Centros para la Innovación Educativa. Es lo que me gusta, las instituciones, la educación es lo que me apasiona, y la gestión, me encanta gestionar. Pero desde hace 4 años me dedico al Business Intelligence, que es un campo muy interesante, porque al final yo trabajo con los datos de empresas. Estoy trabajando desde todos los días con libros, con hoteles, con vuelos, con jamones, con quesos. Entonces, al final es un poco como mi carrera. El nexo común son los datos, pero puedo tocar de todo. Es muy interesante. Qué chulo. ¿Que te ha cerrado alguna puerta desde que te diagnosticaron el autismo? ¿Te ha cerrado alguna puerta? No, yo creo que no puertas que quisiera que se mantuvieran abiertas. ¿No? En plan, lo que he hecho ha sido cuidarme más. Si no me apetece salir de fiesta porque es algo que es un poco forzado para mí, no salgo, ¿sabes? Yo para salir de fiesta necesito tener un grupo de amigos con el que me sienta cómoda hasta el punto de que pueda desconectar de lo que es a nivel sensorial para mí salir de fiesta. Pero
Pero eso por ponerte un ejemplo, una cosa que a veces me tengo que forzar un poco, pero ya no lo hago. Quiero decir, cuando sales de fiesta, tú sales, si en el bar hay mucha música tal, tienes que tener, decir, hasta nunca Sí. y que no se vengan en agravios tus compis, ¿no? No, eso no hay problema porque todos saben cómo soy. ¿Sí? Sí, no. ¿Son amigos de hace muchos años o son amigos No. que has ido incorporando y que han ido conociendo un poco tu realidad? Yo tengo pocos amigos de hace muchos años. Sí. Y en mi día a día los que tengo son nuevos, de haberme mudado a mi pueblo, a Moncofa, hace año y medio. Y digamos, cuando tú les dijiste, ¿ya erais amigos cuando te diagnosticaron el autismo? No, no porque me diagnosticaron antes. Yo cuando me diagnosticaron vivía en Valencia. Vale. Probé suerte primero ahí y después dije, uy, qué caro. ¿Tú se lo dijiste nada más conocerlos o fue una cosa natural? Decir, pues chicos, En algún momento lo dije, no tengo problema en decirlo. Yo misma estaba descubriendo qué quería decir, porque para mí yo era como era. No entendía qué podía tener de autista, Claro. ¿sabes? Por mucho que lo supiera, no lo entendía. Me he ido descubriendo, pero no tengo problema en decirlo. Cuando salía, lo decía. ¿recuerdas reacciones de tus compis? Muchas veces me dicen, pero si pareces normal. O, ¡Qué manía! Me parece normal. Que es que soy normal. Claro. Que es que soy normal. o cuando explico un poco de qué va la cosa, que me dijeran, pero eso me pasa a mí. Digo, sí, pero hay más cosas. Es una combinación de factores. Que tengas que estar a oscuras en la habitación 2 horas cada tanto no quiere decir que seas autista, pero la combinación de factores. ¿A ti te pasa el tener que estar Sí. 2 horas? ¿En qué momento notas ese...? ¿Tiene un nombre? Ese... Yo el nombre lo conozco en inglés, overload sensorial, que es en plan cuando... Es que no sé cómo decirlo, lo sé en inglés o la expresión creo que es uruguaya, porque a veces digo esto es uruguayo o español, pero cuando te has pasado de rosca, cuando Sí, ya... sí, es español. Puede ser español, uruguayo también, pero cuando Se se te va, entiende, ¿no? se te apaga la Perfecto, rosca. Perfecto, porque a veces me pasa que me dicen, pero ¿qué estás diciendo? Y yo, claro, lo tengo todo tan integrado. Que me voy. El sábado me pasó, el sábado le di un tour de Valencia a un grupo de gente y por la noche tuve una cena que serían 60 personas de mi antiguo gimnasio. Todo el domingo por la mañana me lo pasé en mi habitación a oscuras. O sea, No- necesitas estar a oscuras con los ojos cerrados, sin escuchar música, sin... No hace falta que sea con los ojos cerrados, si puedo tener una serie o algo, pero a oscuras, tranquila, no salir de casa, mis gatos. Y el perro le quiero mucho, pero a veces él El perro también me no entra, agobia. no entra dentro de mi cápsula. O sea, le quiero mucho, de verdad. Pero cuando estoy que no puedo más, es como, aparta, ¿sabes? Es un labrador, entonces está siempre encima y es como, déjame, ¿sabes? A veces estoy en casa sola y aún así me pongo los cascos para no escuchar nada. A tu padre, ¿no? Que es insoportable. Vivo sola. Ah, es verdad. ¿Vives sola desde hace mucho tiempo? Sola, sin compartir piso, desde que me mudé a Moncofa hace casi 2 años. Vale. ¿Y la decisión fue porque, digamos, quiero estar sola? No, fue estratégica, fue que sin querer me iba a mudar a la peor zona de Valencia y cuando me puse a mirar otras opciones de alquiler, imposible. Con el perro me pedían por una habitación más de 500 euros y había muy pocas opciones. Y ahí fue cuando me dijeron, ¿y por qué no te vienes a Moncofa? Y en Moncofa me di cuenta de que era factible vivir sola. ¿Que vas a una psicóloga o un psicólogo de forma recurrente o no? ¿O una vez que se diagnostica tú puedes vivir, digamos, con esa diagnosis? Yo ahora voy una vez al mes. ¿Sí? Sí. ¿A psicóloga? ¿Una psicóloga? Sí, a una psicóloga. A veces no tenemos de qué hablar. Os miráis así, como los alemanes cuando ligan, ¿no? Un poco. La última vez que no teníamos de qué hablar, hizo una quedada de sus autistas y la organizamos en la sesión. Pero, Una queda de autistas. sí, de sus autistas. Ah, de sus autistas. Sí. Y me viene muy bien, porque a veces necesito ayuda para procesar las cosas, ¿sabes? Y me viene muy bien. Hace un año tuve una pequeña explosión de salud mental. Sí. Y ahí fue cuando volví, porque había dejado de ir. Y tuve una explosión mental por temas financieros. Estaba mirando mi Excel 10 veces al día. Y la última vez que fui, o sea, ya me han dado el alta de la psiquiatra y todo, la última vez que fui estaba otra vez un poco en loop con el tema financiero porque la renta. Y
Y mi psicóloga me decía, pero Julieta, tenemos que trabajarlo, no puede ser que entres tan en loop y que te dé tanta ansiedad cuando lleguen estos imprevistos financieros, porque al final a un autista los imprevistos, mal. Es eso, ¿no? Lo que se sale control, de lo que claro, es lo previsto. Mira que me lo esperaba, pero... Sí, la renta Sí. para julio ya te la adelanto todos los años. Claro, pero aún así, ¿sabes? Y yo le digo, pero Laura, no puedo ser perfecta, porque estoy feliz ahora mismo. Entonces digo, con un problema no pasa nada. Y nada, pero Y, bueno. o sea, digamos, esa explosión vino por la parte de obsesión con el tema financiero, ese tipo de cosas. Ese conocimiento, esa queda de autistas, Sí. ¿qué descubres ahí? ¿Por qué te vino bien? Has dicho, "Joder, me vino bien". ¿Qué descubres? ¿En qué te viene bien? Hay muchos ahí que no habían conocido a otras personas con autismo. Hay muchos autistas que no habían conocido autistas. ¿Tú ya habías conocido Yo autistas? sí. Bueno, Sí. vivo con autistas. La respuesta Vivía es con sí. autistas. Eso. Sí. Y además el año pasado organizamos dos chicas más y yo, organizamos un círculo de apoyo mutuo para mujeres con autismo. Hostia, qué guapo. Y ¿Eso se puede ver en algún sitio? no. O sea, son porque cosas que estáis trabajando. Lo dejamos de hacer porque nadie tiene la suficiente función ejecutiva para organizarlo. A me ver, encanta. organización, ¿qué hacen? A mí no me mires, ¿eh? A mí no me mires. La gente quiere hacerlo, pero claro, las tres que lo empezamos vivimos lejos o trabajamos mucho. Entonces, como que yo que vivo lejos, al final era demasiado compromiso para mí estar mes a mes organizándolo. Yo digo, yo os puedo hacer el cartel, pero llamar vosotros a la asociación y preguntar si podemos usar el espacio, porque no tenía ganas. Pero fue un círculo, las veces que lo hicimos, muy bonito, porque no se sabe mucho sobre el Asperger en mujeres, muy distinto al Asperger en hombre. No tiene nada que ver, ¿no? Me da la sensación de que la integración social de la mujer Asperger es mayor. Claro, Que no la se de nota un tanto, hombre. digamos. Sí. Entonces son gente que toda la vida le ha faltado algo, pero hasta que no han recibido el diagnóstico han sido un ente. Hay un amigo de mi madre que nos llama extraterrestres. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Somos como extraterrestres entre los humanos. Y es que es tal cual. Y para estas mujeres el juntarnos y hablar de nuestras situaciones y sentirnos identificadas fue increíble. Yo, mira, una vez, para simplificarlo un poco, Sí. una vez leí como un ejemplo de cómo sería comparar el autismo, el Asperger, el autismo nivel 1, mujer y hombre, ¿no? Como si dijéramos que hubiera una escala. Y en la escala tienes un Einstein, un hombre normal, uno que juega a fútbol. Un blanco americano Sí. heterosexual. Tal cual, como te decía antes. Que es verdad, la mayoría de los test están basados en hombres heteros, blancos, americanos de los 60. Gente como Dios manda. Sí, tal cual. Pero es que literal, tú leías las preguntas y eran Era para ellos. exageradamente para ellos. Entonces, tienes esa escala en la que tienes un Einstein, tienes un hombre hetero blanco medio, tienes una mujer, como sea, una mujer, es que el ejemplo era americanada, para variar, y era una cheerleader, o sea, era una animadora, y de otras mujeres, digamos, porque se centra en esta parte de la escala. Un hombre con autismo tiende a tender hacia el Einstein, a ser un Sheldon Cooper. Una mujer con autismo... Sheldon con pelo. O sea, yo ya no puedo ser. Una mujer con autismo tiende a tender hacia el hombre, hacia la forma de el estereotipo, la forma de pensar cuadriculada, directo, menos emocional. Esa es como la forma más simplificada de entender cómo es una mujer con autismo, porque se espera que sean emocionales, se espera que seamos, ¿no? Se espera que seamos femeninas. Y a ver, hay muchas mujeres con autismo muy femeninas, pero hay algunas que lo llevan al extremo, porque se vuelve como su interés restringido. Ah, sí. Coño, qué curioso. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero es muy interesante. Ahí vimos diferencias también entre nosotras. Yo llegué y cuando empezamos a hablar de cómo reaccionábamos cuando estábamos, que no podíamos más, cuando nos pasábamos de rosca, dije, ostras, aquí también soy rara. Pero no, había más gente como yo. Pero la gran mayoría en este grupo en específico, cuando no podían más, reaccionaban con la rabia, con las pataletas, y era algo incontrolable. Y después éramos unas pocas que reaccionábamos con el mutismo. Y a mí me daban ganas de llorar. O sea, con la necesidad de oscuridad, tranquilidad y que te cuesta hablar. Y en esas reuniones de chicas autistas, ¿hablabais de cómo relacionarse con hombres? Hablamos de distintos temas. Sí que alguna pregunta sobre hombres. Hay algunas que no quieren tener parejas. Yo una vez lo pregunté y uno me dijo, sí, yo no tengo y no quiero tener. También había gente que hablaba del tema de ser madres.
del tema de las amistades, de los intereses. Al final, una persona con autismo, cuando tiene intereses restringidos, tiende a tener una diarrea verbal. Yo con mi psicóloga tengo diarrea verbal absoluta, que es hablar y hablar de tus intereses. Y claro, una persona de neurotípica que decimos nosotros, le puede agobiar porque podemos ser demasiado intensos. Pero una persona con autismo entiende y calla, y cuando acaba de hablar la otra empieza el otro. Entonces nos íbamos turnando. Al final dijimos, oye, tendríamos que ponernos un cronómetro porque si no esto es eterno. Porque claro, éramos 15, 20 y si una empezaba a hablar y estaba 20 minutos hablando era demasiado. Porque las 20 hablando 20 minutos es demasiado. Pero ¿cuándo desconectas tú? Es decir, hay situaciones en las pequeñas conversaciones, los small talks que se dice en inglés. ¿Esas conversaciones las llevas bien? ¿O cuándo desconectar de decir... Tanuki. ¿Cuándo desconecto? ¿Cuándo me agobio? ¿O cuándo...? Bueno, o sea, hay una relación entre la desconexión y el agobio. Puede haber. También puede haber aburrimiento. Pero no tiene por qué. Eso es, también puede haber aburrimiento de decir, sí. No me interesa la conversación o no me interesa... Claro, eso suele pasar en las personas con autismo. No es algo totalmente controlable. Yo al final he aprendido a socializar y si algo no me interesa puedo seguir escuchándote. Otra cosa es que puedes seguir oyéndote, claro. Que no escuchándote. Otra cosa es que me interese. Bueno, hay un punto de eficiencia en el autismo que me parece bueno, en las conversaciones, que muchas veces decir... Hay mucha eficiencia en el autismo. Digo, sí, ajá. Ahí tenemos un... Bueno, mejor no. Dilo, siéntete libre. Esto será viral para TikTok seguro. No hablar de personas. Hay una persona, invéntate el nombre. No, es que no puedo. Vale. Es que cuando hay una persona que es muy extrovertida, a veces podemos tener problemas. ¿Sí? No extrovertida, porque al final yo soy extrovertida. Con mi autismo y con todo soy extrovertida. Aparentemente sí. Pero si hablan mucho, me cuesta mucho. Si hablan mucho, te cuesta mucho. A veces desconecto. Sí. Bueno, a mí también me pasa. ¿Te lo dicen a menudo esto de que dices un síntoma, por ejemplo, del autismo y te digan, coño, a mí también me pasa eso? Mucho. ¿Sí, no? Mucho. Pero al final es una combinación de factores. Sí, que no es una cosita. Es decir, una cosita mezclada con muchas otras, al final te daba... Sí. Las situaciones de grupo son las más difíciles, cuando hay muchas conversaciones. Cruzadas de conversaciones de que estás hablando con uno o con otro. Claro, y ya si te quedas fuera... Pues, yo hace 2 semanas tuve una comida que éramos, ponle que 10, y llegado a un punto como que me había quedado fuera de la conversación, no me interesaba unirme. En una parte tenía una conversación que no me interesa unirme, en la otra tenía gente medio borracha y me fui a otra habitación a hacer sudokus porque aparte estaban gritando mucho y yo no podía más. Claro, cuando hay mucho grito también, sí, me fui a hacer sudokus. Es como un interés que he redescubierto en el último mes y medio. Entonces, incluso en reuniones con clientes, a veces me pongo a hacer sudokus. Pero no es que no esté prestando atención, es que si no hago algo no soy capaz de prestar atención. O sea, necesitas hacer algo para poder prestar atención. Sí. Coño. Sí. Por eso yo toda la vida he tomado apuntes en clase. Sí, porque te ayuda a estar concentrado en la concentración. Si no, de me lo que pongo estás a hacer otras cosas, a pensar en otras cosas. Qué curioso. Que, oye, tú eres experta en educación. Tú has estudiado para la educación, para la cultura. Experta no soy. Te voy a meter en un berenjenal. Yo lo que creo es que tengo potencial. Porque a mí cuando cuando pienso en organizar actividades, me encanta. Bien negociado. Me parece bien. Con tu potencial, claro. ¿Qué harías con la educación española? Aparte de entrar con un bulldozer y tirarlo todo. ¡Ah! A ver, hoy en día ya soy más consciente de lo complicado que es un sistema. Sí. Entonces, no es que haría algo, porque no es solo entrar en cambiar el sistema, es entrar en tema de política. Odio la política. La política es el enemigo del autista, porque es muy complicada y es muy falsa. Entonces, no podría. Claro, el autista necesita literalidad. Claro. Si es, vamos a hacer esto, es que van a hacer esto. Tal cual. Y si no, mal rollo. Claro. Para ser un poco más específica, a mí me gusta mucho la educación no formal. Entonces, si pudiera, mi escuela ideal, o sea, a mí me encantaría, no hablando de colegios, a mí me encantaría tener un programa para cualquiera, en realidad, porque creo que le gustaría a cualquier edad, pero claro, es que empiezo a maquinar. Dale, siéntete libre, esto es un micrófono libre. Ya, pero empiezo a maquinar y no puedo parar. Me pasaba eso cuando organizaba viajes, que empezaba a maquinar y no podía parar y mi Excel estaba eternamente abierto. ¿Todo va a una Excel? ¿Todo lo que se te va ocurriendo va a una Excel? No todo, pero sí, las cosas que son en planes sí.
Por ejemplo, el mes que viene me voy al Camino de Santiago, lo organizo yo, está todo calculadísimo. En Excel. Sí. Pero a mí me encantaría la carrera que yo he hecho, hacer un símil en algo, a ver, extracurricular, pero si ya fuera parte del currículum, tipo tú vas a clase de 9 a 1 y el resto de la tarde haces cosas, experimentos. Lo fliparías. Yo lo fliparía, a mí me encantaría organizar eso y estaría todos los días pensando en qué podemos hacer mañana. ¿Ese mundo a un autista le favorecería o no? Sí. ¿Sí? Un autista tiende a aburrirse en clase. Entonces, por ejemplo, yo tuve mucha suerte en secundaria, yo me aburría en clase en algunas de ellas y tenía algunas profesoras que me dejaban tener un libro. Como tenía buenas notas... O sea, tú eras buena estudiante y tenías buenas notas. Claro, tenía compañeros que no les iba tan bien, pero también se aburrían y no les dejaban hacer nada. Pero como yo tenía buenas notas, en algunas clases me dejaban tener un libro y iba leyendo en el cajón, ¿sabes? Y así aprendí idiomas, porque iba leyendo y se me acababan los libros en un idioma y empezaba en el otro. Que claro, pero ahora lo que decíamos, ¿cómo eso favorece al mundo autista? El hecho de hacer... ¿Está preparada la escuela, la universidad, los institutos para recibir estos perfiles? La universidad no te sabría decir porque no he vivido... ¿No la has vivido aquí? No la he vivido. El máster lo hice online, fue en la UAB, pero lo hice online. A ver, basándome en mi colegio, yo diría que no. Pero no sé cómo será en el resto de colegios. Pero depende también de la capacidad de cada colegio. El instituto en el que hice bachiller sí que era bastante abierto de mente, pero era un programa demasiado intenso para entrar en esas cosas, diría. Pero una persona con autismo, su colegio ideal tendría suficiente espacio para tener una habitación que sensorialmente fuera un lugar de paz. Pero ya si nos ponemos con eso, también tendrías que tener un parque de bolas para la gente que tiene TDAH. Empiezas a coger todas las papeletas que comentábamos. Claro. Y hay que hacer un colegio aparte del colegio. Claro, entonces es muy complicado y requiere mucho dinero. Ahora que ya no soy una niña que quiere un mundo ideal, entiendo un poco más que al final, o sea, sí, idealmente la educación sería para todos, pero no lo es. No lo es. Es para los hombres blancos heteros. No, pero en un mundo ideal los horarios serían más cortos, pero entonces los padres podrían trabajar también menos horas para no tener que estar dependiendo de abuelos o de gastar dinero en niñeros. O sea, mi madre, no teníamos familia al ser inmigrantes y no comía. Tenía que venir corriendo a recogerme y llevarme a la guardería donde estaba mi hermano, donde me cuidaban mientras que ellos terminaban de trabajar. Entonces, en un mundo ideal todo sería posible. Que vosotros sois inmigrantes uruguayos. Sí. ¿Cuál es la historia de la familia? ¿Cómo llegasteis hasta España? En patera. Menuda pecha de remar. No, a ver, nosotros vinimos en avión. Yo tenía 4 años, entonces igual te lo podría contar mejor mis padres. Vinimos en el 2002, ¿Sí? según me he enterado más recientemente. O sea, en el 2002 fue el corralito en Argentina, fue una época muy intensa a nivel mundial de crisis económica. Sí. Y Uruguay entiendo que no sería un mundo aparte, pues al final... Mis padres me dicen que en Uruguay, igual que en todos los lugares es impredecible la economía, pero en Uruguay cada 2 por 3 hay una crisis. Entonces tú nunca puedes saber si estás bien. Y en ese momento, según tengo entendido, el peso, la moneda uruguaya, se devaluó mucho comparado con el dólar. Y les fue muy complicado quedarse y aparte con la mente autista de mi padre, él preveía que se venía una crisis y antes de que pasara el corralito ya nos habíamos ido. Y nos vinimos ilegales o lo que se dice inmigrante irregular. Mi tío vivía en la zona de Valencia, por eso acabamos ahí. Pero mi tío a los meses se divorció y se fue a Asturias. Muy a mano, sí, muy a mano. Y así acabamos aquí, la verdad. ¿A qué se dedican tus papis? Mira, mi padre lo puedo explicar ahora. Cuando era pequeña no lo sabía. Yo sabía que estaba delante del ordenador todo el día. Tenemos una empresa de Business Intelligence. Al final lo que hacemos es gestionar los datos de empresas, estructurarlos y no es que nos dediquemos al análisis de datos, como hace un analista, sí que los tenemos que analizar, pero lo que hacemos es crearle los reportes para que ellos puedan explotar sus propios datos. Por ejemplo, una empresa que tiene un almacén que sepa realmente qué tan eficiente está siendo y conectar esos datos con la contabilidad, porque las empresas no tienen esos datos conectados. Entonces, poder tener todo conectado y trabajamos mucho con el sector del libro.
Y hace un par de años hicimos un análisis muy interesante con una librería en el que calculamos el porcentaje de stock en el mercado que no se mueve en 12 meses. Y era como 2/3 del stock en el mercado no se movía en 12 meses. Era muy gracioso. Eso en pasta es un dineral, Claro. Y era muy gracioso porque justo el tipo con el que lo organizamos tiene una librería que se llama Diógenes. Pues muy propio, muy propio. Tenía dinerito de Diógenes ahí acumulado. Entonces es un campo súper interesante. Mi padre se dedica a eso, mi padre ha sido un precursor en el campo. Ya cuando recién apareció el Excel, él estaba yendo a las empresas a la puerta, ponte Excel, ponte Excel. Me consta, porque yo creo que en 2000... O sea, sería 2006, 2007, vino una vez tu padre a una empresa en la que yo curraba y explicó lo que hacía, y cuando salimos del despacho y se fue tu padre a casa me dijo el director general: hay que contratarlo, porque como haga lo que dice por el precio que dice, lo peta. Y lo contratamos y así fue, lo hizo. Es que como lo hace por pasión, Sí. al final es una ventaja y una desventaja. Pero, por ejemplo, con el tema es una herramienta que es relativamente barata, entonces con los clientes con los que trabajamos también hemos sido capaces de democratizar el acceso a los datos. Una librería antes no se podía permitir El lujo de el analizar análisis sus de datos datos. que tenemos, claro. Entonces es un campo muy interesante. Y mi madre es un poco como yo, bueno, yo soy un poco como ella, ha sido, como dicen en inglés, un jack of all trades. Ahora se dedica al tema de los proyectos europeos, principalmente, especialmente su interés restringido es la inclusión laboral de personas con autismo, la integración laboral de personas con autismo, pero ha hecho de todo. O sea, desde trabajar en una distribuidora de libros hasta hubo una época en que hacía galletas y las vendía, ¿sabes? Las producía y después iba herboristería por herboristería vendiendo galletas, ¿sabes? Entonces... ¿Echan de menos Uruguay? Yo no. ¿Y tus padres? Tampoco. ¿No? Puede ser que echen de menos a su familia. Pero Uruguay como país, mientras que sí, lo que todo el mundo me dice, aparte de la marihuana, que siempre sale el comentario de la marihuana. ¿La marihuana es libre en Uruguay? Este consumo sí es legal. Muchas veces lo que sale es el comentario de que, pero es el país más seguro de Latinoamérica, ¿no? O es el país más avanzado. Sí, relativamente está bien, pero sigue siendo un país que no es seguro. No es la seguridad que tenemos aquí. Tú no puedes dejar el móvil en la mesa. Mi abuelo tenía 7 cerraduras en su casa. Vas por la calle y te atracan. No siempre, pero es una posibilidad. En España, pues yo qué sé, si vives en Barcelona, en el peor barrio quizás, pero yo voy con tranquilidad por la calle. Y lo peor que me han hecho fue que me tiraron un huevo una vez. O un criminal por Maastricht, donde estudié la carrera, que iba tirando huevos a la gente por la noche. La peligrosa Europa. Pero no. En Uruguay es un país muy caro y que no se tiene las mismas oportunidades que aquí, que yo es lo que he pensado. Yo siempre he sido muy hecha para adelante en cuanto a si sé lo que quiero hacer, lo hago. Y a mí me ha parecido que la gente española, así generalizando, no sabe aprovechar lo que tiene. Y ahora más, pero cuando yo era más pequeña no era consciente de las oportunidades que tenía a través de la Unión Europea también. Entonces yo, por ejemplo, mucha gente de mi edad, o más joven que yo, por ejemplo, la edad de mi hermano que tiene 19 años, cuando los veo un poco perdidos, que no saben qué hacer, les digo, ¿y por qué no te haces un voluntariado europeo? Y me dicen, ¿eso qué es? Y están los European Solidarity Corps, en que te puedes ir unos meses, 1 año, 2 años, con todos los gastos pagados a trabajar en otro país, en Europa. Claro, eso es una oportunidad que se da. Si no sabes qué hacer, pues vete y tienes una experiencia genial. ¿Qué aprendiste tú en esa experiencia que estuviste? Tú has estado en Alemania, has estado en Holanda. ¿Qué aprendiste ahí? O sea, si tuvieras que decir... Habilidades sociales. No te vinieron mal, ¿no? Para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Yo la verdad es que me divertí mucho. Así hablando francamente, me divertí muchísimo. Mi carrera me encanta. Mi asignatura favorita fue Memoria Cultural. ¿Sí? Cultural Remembrance, que es como si fuera una memoria histórica, pero centrándose en lo cultural. Entonces cubríamos cosas como, por ejemplo, el libro de Mais, no sé si lo conoces, es un cómic que representa la historia del Holocausto, de un personaje que vivió el Holocausto, es una historia real, y lo presenta. Los personajes, los judíos son ratones y los nazis creo que eran cerdos. Cubrimos también el... ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Mais. Mais. Eran ratones en inglés. Está guay. También vimos Matadero 5 por Kurt Vonnegut, que se considera
el primer libro que consigue representar lo que es el trauma, pero no es que te lo esté explicando como si fuera un libro de psicología, sino que lo está representando a través de la ciencia ficción. También vimos una película sobre el tema de la cultura gitana, no la cultura gitana como del día a día que conocemos aquí en España, estaba centrada en la cultura gitana de los Balcanes, ¿sí?, y en la música y en cómo se transmitía la cultura a través de la música, la ropa, los movimientos. Fue una asignatura preciosa. Preciosa. Yo aprendí, así a nivel práctico, aprendí mucho en ese sentido y aprendí mucho a hacer cosas, porque mi facultad era muy hecha para adelante también, era muy como yo. Hacíamos de todo, teníamos, o sea, yo estuve en 1000 comités, le llamábamos comités a las asociaciones dentro de la facultad. Y claro, era mucha gente como yo, que quería cambiar el mundo. Entonces teníamos, por ejemplo, el comité de solidaridad, nos poníamos, estábamos todos muy gordos. El comité de solidaridad hacía acciones para recaudar dinero para una ONG cada semestre. Entonces, todos los miércoles vendíamos gofres a 50 céntimos con el topping y todo. Imagínate las colas que habían y todo. Imagínate lo que recaudábamos, gofres a 50 céntimos. Y hacíamos open mics, hacíamos que la gente podía subirse a un escenario y cantar o contar un monólogo y claro, pero era gente realmente creativa y hecha para adelante. Había gente con todo tipo de personalidad, timidez, extrovertido, lo que sea, pero era una experiencia increíble. Oye, ¿puede ser que estuvieras en la tuna en Maastricht? Sí. ¿Y eso cómo se come, ser tuno en Maastricht? Para mí fue increíble. A ver, la tuna en Maastricht es un espacio particular. La tuna es un grupo de música. Yo la verdad es que, habiéndome criado en España, no sabía lo que era la tuna antes de irme a Holanda. No, o sea, ¿conociste la tuna en Holanda? No los había visto nunca. Me crié en un pueblo y no los había visto nunca. Y era muy divertido. Era una hermandad al final, y yo lo pillé en el momento justo porque no había una tuna femenina, éramos las fundadoras, entonces éramos una panda desde hippies hasta muy como yo, había una de mis mejores amigas de la tuna, es húngara y también es muy eficiente, pero todas con amor hacia la música, la cultura, la hermandad. Entonces era, un día te levantabas y querías hacer una cena y tocar la guitarra, pues siempre había alguien dispuesto, era una hermandad. Y nos íbamos al río a bañarnos y a tocar música y salíamos por las calles a tocar música y al principio, claro, no teníamos ni traje ni nada, íbamos con pantalones bombachos de colores y camisa blanca, hasta que, claro, en la tuna tiene una jerarquía, te van dando permisos hasta que llegamos a tener el traje. Me lo pasé muy bien, tuve momentos en que no lo pasé tan bien, porque yo habilidades musicales cero, mi ventaja era que hablaba español. Casi nadie hablaba español, éramos una tuna que cantaba en español. Clavelitos lo clavabas, el clavelito lo clavabas, el acento del clavelito lo clavabas. Imagínate el acento que tenía la gente, porque era un par de húngaras, un par de chipriotas, una americana congoleña, había una belga y yo, al principio más o menos era algo así. ¿En qué se parecía esa universidad al colegio católico de pueblo? En nada. Aparte, a mí la universidad me costó. Yo suspendí matemáticas, por ejemplo. Que era una cosa que se te daba bien en el cole. Me gustaban mucho las matemáticas. Yo de media tenía un 10, ¿sabes? Me siguen gustando. Pero se me cruzaron. Una vez no estudié para un examen porque no me daba el tiempo y era consciente. Dije, me voy a centrar en el otro examen que tengo. Y ponle que saqué un 4,6. Para la recuperación sí que estudié y saqué un 3,3. Sí, señor, así, que se luzca. Y estudié como un animal y no, se me cruzaron. Y en cambio en el colegio yo hacía mucho voluntariado, era mi forma de conectar con la gente, no tenía mucha vida social, hacía básquet y hacíamos eso en el cole, digamos. En el colegio en Silla, donde me he criado, hacía voluntariado en el comedor social y cosas diversas. Mi vida, sobre todo, giraba en torno al básquet. Entonces, yo muchas veces me lo leía y eso, lo que habíamos dado en clase, pero las 2 horas antes del examen era cuando me lo estudiaba. Cogía el libro, caminaba a lo largo de la habitación y me lo recitaba. ¿Cómo se enteren tus padres? No, ellos lo sabían, pero como tenía buenas notas... No problema, hay resultado, no hay problema. Tal cual. Entonces, claro, no nos enseñaban a pensar, era a memorizar. Ahora digamos que hay muchos mecanismos contra el bullying en los coles, hay mecanismos, hay comités de anti-bullying y demás. Cuando tú lo sufriste, ¿cómo fueron los mecanismos del colegio? Quiero añadir una cosa sobre mi colegio. O sea,
Imagínate si era diferente todo lo que te he contado en mi universidad y mi colegio. Tenía una profesora que me encantaba, la profesora de valenciano e inglés, que un día cierra la puerta de la clase y nos dice: lo que os voy a contar ahora no puede salir de aquí porque me echan. Nos dio una explicación sobre los condones y las drogas. O sea, imagínate la apertura de mente que tenían. Sí, o sea que era como el que pasa droga, hablar de no consumir droga. Como para se dieran cuenta de que había autismo en clase o cualquier cosa. Yo tengo un amigo que seguro que era autista y lo pasó fatal. No le dejaban hacer lo que quería. No le dejaron hacer ciencias porque decían: tú no vales para eso. Malamente. ¿Cuál era tu pregunta? Sobre los mecanismos del bullying en ese cole, es decir, ¿hubo mecanismos que se activaron o fue No lo hablaron sé. con tus padres? ¿Fue una cosa, decir, No lo sé. son niños, tampoco se preocupe? ¿O cómo fue la reacción? No lo sé. No me acuerdo. Mi bullying fue en cuarto de primaria y me decían la infectadora y cuando hacía así salían corriendo. ¿Sí o no? Sí. No me acuerdo. Estuve a punto de cambiarme de colegio, al final no lo hicimos. Y después ya tuve el cáncer al poco, tampoco al año. Entonces no lo sé. ¿Con qué cosas disfrutas más? A ver, yo soy muy feliz. Tú eres felizona. Sí, ahora mismo soy muy feliz. Me encanta salir a caminar, me encanta la naturaleza, me encanta hacer bizcochos. A ver si se luce, ¿eh? Me encantan mis gatos, me gusta hacer sudokus, me gusta leer realismo mágico o historia ficción. Me gusta ir a piscinas naturales en la montaña, entonces estoy deseando que haga calor por fin, porque en Valencia extrañamente no está haciendo suficiente calor ni para Sí, bañarse. sí. O sea, para bañarnos los valencianos, los guiris ya están todos en la playa. No sé, me gusta, ahora mismo estoy feliz viviendo, no sé. Qué Me guay. gusta apuntarme y probar cosas, me encanta probar cosas. El año pasado probé teatro, por ejemplo. Y así. ¿Y qué tal el teatro? Me gusta mucho la parte de juegos, pero la parte de preparar una obra, No. no. Oye, ¿qué es lo que más agradeces a tus padres? Todo. Me llevo muy bien con ellos. ¿Sí? Yo creo que principalmente la decisión de venirse aquí es algo que les agradezco mucho porque las oportunidades que tengo y que he tenido, no sé si las hubiera tenido allí. No sé ni si hubiera sobrevivido el cáncer, quién sabe. No sé cómo está el avance del tema del cáncer infantil en Uruguay o cómo estaría en ese momento. Si ya aquí ha sido complicado, conocí a una chica que había tenido cáncer ahora era 35 años y que nos contaba que cuando ella lo tuvo, tenía 3 años, lo pasó sola. Estaban en el sótano del hospital, en una habitación común, en plan camas con cortinas que te cerraban, y podías tener a un visitante 2 horas al día. Y ella tenía 3 años y estaba sola teniendo cáncer. Y cuando yo lo tuve, algo que nos decían las enfermeras que me resonó mucho, no sé cómo está el tema hoy en día, pero hablaban de cómo cuando eres adolescente te quedas en un limbo si tienes cáncer, porque a partir de los 16 años ya no vas a oncología pediátrica. Vas con gente que está pensando en morirse, preparándose para morir. Entonces, a nivel mental, o sea, al final, hoy en día se sabe que la salud mental es muy importante para recuperarse, para estar bien. Y para un adolescente estar rodeada de adultos que se están preparándose para morir mientras está intentando recuperarse es algo horrible. No sé cómo estará el tema ahora mismo, pero esa era la situación en ese momento. Complicadito. Vale, o sea que tus padres son valientes, ¿no? Sí. Han sido gente valiente. Sí. Y son gente valiente. Sí. Vale. Oye, ¿cómo te ves dentro de 10 añitos? ¿Cómo te gustaría verte? Una pregunta de mierda, ya lo sé. Pero me encanta hacerla, porque al final es como una proyección de lo que está siendo ahora. Con ¿Cómo te 36 gustaría? años. Con 36 palos, ya ves tú, que estarás en lo mejor. Pues yo qué sé, espero seguir estar probando cosas. Todavía tengo muchas cosas pendientes. ¿Cómo me veo? ¿Con menos deuda? Estás pagando tu casita lalita, ¿no? Sí. Ojalá mi perro siga vivo, aunque ya tendría 14 añacos si siguiera vivo. Probablemente con 2 gatos, porque una tiene 6 meses y el otro tiene 6. Estoy siendo muy literal, pero es que me cuesta imaginar cosas. No, no te preocupes. ¿Te cuesta imaginarlas per se? ¿O por qué? Esas preguntas abiertas para una persona autista son un poco complicadas. Las preguntas abiertas complicadas. Sí. Es lo que te contaba antes. El proceso de selección en el que participé
sea, yo participé, lo cuento, o sea, Sí. Yo cuando era pequeña, yo desde muy pequeña tenía claro que me quería ir fuera. Sí. Y descubrí los colegios del Mundo Unido. Entonces, con 14 años ya me empecé a presentar a los colegios del Mundo Unido y llegué al top 50. Las 2 veces que podía presentarme, llegué al top 50. El primer año estaba muy verde y fue como un aprendizaje. El segundo año, cuando fui a las pruebas, imagínate un tribunal, 5 personas haciéndome una entrevista grupal, pero grupal en cuanto a que ellos me hacían una entrevista a mí. Yo me quedé en blanco. Yo creo que si hubiera sabido que tenía autismo, pues quizás me cambiaban un poco la cosa y veían un poco más de mí. Pero no sabía venderme. Me preguntaron, bueno, Julieta, ¿qué ha cambiado el año pasado a este en ti? Y no se me ocurrió otra cosa. Con la mente en blanco, lo primero que me salió fue decir, bueno, mi primo se ha suicidado, pero yo estoy bien. Claro. Esa pregunta abierta tiene peligro para un autista. Claro, yo soy literal. No, tú me preguntas cómo estás y yo te voy a contestar. ¿Cómo estoy? Claro, ese small talk no existe en la mente de un autista. Puede aprender, yo he aprendido un poco a llevarlo a cabo, pero por eso no nos gusta el small talk, porque es como hablar en falso, es una pregunta retórica. Sí. Ya sabes cómo estoy, ¿no me ves? Pues... Ya sé que llueve, ya sé que hace sol. Y sí. ¿Que has tenido alguna persona, no digo un mentor, pero personas que te hayan afectado positivamente, decir, joder, de esta persona aprendí tal cosa, de esta otra persona? ¿Cuáles son las personas que más te han tocado? Uf, qué pregunta. Muchas personas, seguro. La profesora que tuve de valenciano y de inglés me tocó mucho. Esta que comentabas, Sí. cerrar la clase y... Sí. Tuve más profesores que me tocaron, pero esa era mi favorita. ¿Qué más? En la universidad no tuve tanto mentor, porque claro, como cambiábamos de asignatura cada 2 meses, no llegábamos a estar con alguien. Sí que teníamos un tutor, pero yo con mi tutor no llegué a conectar. Yo creo que sobre todo, aparte de mis padres, amistades, ha habido personas que me han cambiado. O sea, yo me solía sentir muy sola y cuando llegué a Alemania hice una mejor amiga en la que aprendí. En el autismo yo he ido aprendiendo cosas, porque al final voy interesándome por qué me puede hacer bien, cómo me puedo definir, entender quién soy, cómo soy. Y hay, por ejemplo, una cosa que se llama parallel play, juego paralelo, que dicen que es clave para las amistades autistas. Es una forma de demostrar amor, que dicen. Y a mí me pasó con esta amiga, sin saberlo, que era autista, con esta amiga en Alemania, que a veces nos juntábamos y estábamos horas juntas, cada una haciendo lo suyo. Pero no había necesidad, no era forzado, estábamos súper bien, ¿sabes? Yo creo que esa fue mi primera mejor amiga, de verdad. Sí, tengo muy buenos amigos. Tengo muy buenos amigos, agradezco. Yo creo que las mejores amistades que he hecho han sido prácticamente como familia. Y me pasa. Ahora, por ejemplo, tengo unos amigos. La edad ahora mismo de mis amigos, la media es 30-40. Entonces hay algunos que son amigos míos y de mis padres. Entonces me abrazan pasa. generaciones, abrazan Claro, generaciones. Porque siempre me he llevado mejor con gente más mayor. Yo, no solo por el cáncer, pero por el autismo, siendo tan lógica. El otro día estaba con gente de mi edad y hablaban de alcohol y de fumar y yo pues como que no me llena. Y tengo muy buenos amigos. Ahora mismo tengo la amiga vegana y su pareja, que son prácticamente familia, son uruguayos también. Y yo digo, cuando describo a mis amigos, digo, son amigos a pesar de ser uruguayos, que si nos hubiéramos conocido fuera de ser uruguayos hubiéramos sido amigos. Sí. ¿Eres muy emocional? ¿Eres una persona emocional? ¿Se emociona con las cosas o no? Tipo, si voy a una boda lloro, no. Soy emocional en cuanto que lloro. Últimamente sí, temas hormonales, han habido cambios, pero es como una pregunta cargada, porque yo antes no solía llorar. La primera vez que lloré fue a los 16 años viendo En el nombre del padre. Bueno, está mal. Que Dani y Luis lo pasan muy mal ahí. Tal cual. Pero como que ha habido un cambio a nivel hormonal en los últimos años en mí, entonces como que me cuesta un poco definir, porque como no, es como que ha sido un cambio tan reciente, pero sí, ahora lloro mucho, mucho. Cuando me canso lloro, cuando estoy enfadada lloro, cuando a veces lloro y digo no sé por qué estoy llorando.
¿Y eso te desahoga? ¿Te sirve de herramienta? ¿O no? Es una cuestión... Sí, pero también porque mi madre siempre me ha dicho que llorar limpia el alma, entonces siempre lo he tenido aceptado. Eso es bonito, ¿eh? Sí. Eso es chulo, ¿eh? ¿Eres empática? ¿Eres una persona empática? ¿Eres capaz de empatizar con el de enfrente o te cuesta más por el autismo? Sí que soy empática. Sí. A veces me da la sensación de que soy empática a nivel lógico. Ujú. Soy capaz de entender a las personas a mi alrededor porque soy capaz de envisionar lo que están viviendo y qué cosas les pueden estar afectando. No es que sea empática porque vea a una persona triste y me ponga triste. Eso es. ¿Sabes? A veces es en plan, analizo y digo, esta persona me parece que está a punto de llorar. Y es un poco como Sheldon Cooper cuando hacía Der, que no sé qué hacer, vas aprendiendo cosas, pero me puedo sentir un poco incómoda, pero sí que obviamente reacciono. Las personas con autismo son empáticas. Hay una falsa concepción de que no son empáticas. Sí que lo son. Lo que pasa es que a veces lo son demasiado y no son capaces de procesar lo que están sintiendo. La mayoría, y a mí me pasa que a veces, lo que te decía, lloro y no sé por qué estoy llorando. Digo, necesito llorar, pero no sé por qué. Eso no quiere decir que las emociones rijan mi toma de decisiones. Suele ser la lógica. Sí, soy empática. Pero me cuesta. Sí, soy empática. Vale, la inteligencia emocional tiene como diferentes vertientes, ¿no? Para ser inteligente emocionalmente, esto me toca mucho darlo en los cursos de liderazgo y tal, y muchas veces te encuentras con líderes pues, que les falta un poco de inteligencia emocional y otros que la tienen de sobrado. Sí que es verdad que las chicas tenéis un don per se más desarrollado en la inteligencia emocional que los chicos, por lo que sea. Pero la inteligencia emocional tiene como cuatro aspectos, ¿no? Un primer aspecto que es ser capaz de saber lo que te está sucediendo por dentro y la capacidad de modificarlo. Y después ser consciente de lo que le está pasando al enfrente y tener las habilidades sociales para modificarlo. Digamos, de esos cuatro aspectos, ¿cuál dirías que te limita más? ¿El de conocerte a ti misma, lo que te está pasando? ¿Te cuesta reconocer lo que te está pasando a ti misma en cada momento? Me puede costar, sí. A nivel emocional me puede costar entender qué estoy sintiendo. Siempre me ha costado mucho enfadarme. ¿Sí? Sí. Desde peque. No te has enfadado especialmente, o sea, había que pincharte Excepto mucho. con mi hermano. Te lo iba a preguntar, digo, ¿y tu hermano qué? Excepto con mi hermano. Incluso con mi padre. Mira que nos llevamos bien, pero hay piques. Pero más allá de eso, bueno, y ahora conducir. He descubierto que conducir me descargo bastante, ¿sabes? Ah, sí, mira, el reptiliano está presente en la conducción, ¿eh? Sí, conduzco muy bien. Me han dicho que soy la que mejor conduce de la familia. ¿Ah, sí? Sí, pero he salido a mi madre, entonces me cago en la recontra puta madre que lo parió. Así va mi madre. Muy uruguayo, ¿sabes? ¿no? Muy uruguayo. Sí. Y digo, qué gente menos civilizada. Ya tú has vivido en Valencia, ¿te acuerdas de las rotondas de Valencia? A mí eso es una descarga de adrenalina. Pero sí. ¿Cuál era la pregunta? Sobre la empatía y los cuatro, o sea, la inteligencia emocional y, digamos, ser consciente de lo que te está pasando y la capacidad que tienes para modificarlo. En momentos de estrés, quizás me cuesta ser un poco, quizás me cuesta un poco ser empática, creo. Porque me pasó, por ejemplo, el otro día. A ver, cuando trabajo desde casa, pero principalmente si me reúno a nivel interno en la empresa es con mi padre o con otro chico que trabaja con nosotros. Mi padre y yo somos autistas. El otro chico no lo es y habla mucho. Que es una de las cositas que ya hemos dicho que no, que caca. Me cae bien el chico. ¿Qué pasa? En momentos de estrés, a veces yo me paso con él, soy muy borde. El otro día le tuve que pedir disculpas porque, claro, se había caído el servidor y estábamos nerviosos. No se había caído el servidor, se había caído Power BI en el servidor porque necesitaba un plugin y etc. Movidas. Y yo estaba muy nerviosa y él empezó a hablar y yo me puse borde, ¿sabes? Pero después me di cuenta y al día siguiente le pedí disculpas y me dijo, no te preocupes, ya estoy acostumbrado. Trabajo hace tiempo con tu padre, no te preocupes. Ya sé que cuando están nerviosos se ponen intensos. Y es verdad. Eso te dijo. Sí, es que es verdad, es tal cual. ¿Y la capacidad de ver lo que le está pasando al de enfrente y la habilidad social para modificarlo? ¿Cómo lo llevas? A veces me mando cagadas, pero no sé qué quieres decir. Sí, o sea, al final tienes la inteligencia intrapersonal, que es esta que estamos hablando de decir, yo sé lo que me está pasando por dentro y tengo la capacidad de modificarlo como hiciste. Y después tengo una capacidad interpersonal, que es la capacidad de ver si alguien me viene triste o me viene contento. Si me viene triste, tengo la capacidad de intentar alegrarle, de modificarle la conducta para que acabe saliendo contento. A ver, lo intentaría, si me doy cuenta lo intentaría, pero creo que no entra demasiado dentro de mis habilidades naturales. muy diplomático a la hora de contestarlo. Lo intentaría, obviamente, si me diera cuenta, pero es que no sé, no
no sé. Oye, ¿le darías algún consejillo a la Julieta que estaba en el cole, en ese cole de, o sea, con el símil de blanco heterosexual? Sí, para mí estaba tan sola y no había conocido a gente con la que no me sintiera sola que no creía en la posibilidad de otra cosa. Y diría, mi consejo sería seguir buscando, seguir encontrar mi sitio, ¿sabes? Y que al final todo va a estar bien. Como decían, la frase, el lema de mi facultad era "Everything will be okay". Sí. Eso no es una canción. Me parece una canción de reggae o de alguna cosa. Hola al público. Que, oye, una cosa, no me acuerdo del consejo del anterior invitado. Recuérdamelo, Laura, un poquito. Mira, ¿El sincericidio suena a suicidio? mira, sincericidio es tener la capacidad de decir las cosas sin filtro. Decir, eres así, eres ¿Sé así. autista? Eso es. Entonces, un poco, era una persona, es uno de los primeros coaches de España que ayuda en el desarrollo personal a las personas para que sean lo que potencialmente tienen que ser. Y fue uno de los primeros que en España habló de la comunicación de alto impacto, cómo llegar la comunicación a las personas a través del alto impacto. Y ahora está con la comunicación cuántica. ¿Qué es eso? La comunicación cuántica es trasladar las cosas no solamente con un mensaje, un por qué, un para qué, un cómo, sino desde un estado de energía concreto. Es decir, y él lo explica muy guay, cuando tú ves un artista que está conectando consigo mismo. Un artista de flamenco, me puso el flamenco porque le gusta el flamenco. Es decir, cuando una bailarina de flamenco está bailando flamenco, no está mirando el escenario, no está mirando al espectador, no está mirando a nadie más que a sí misma dentro, bailando y conectando con su duende, que le llaman, con el pellizco, con no sé qué. Y decía, eso es la comunicación desde la energía. Comunicar desde la energía. Entonces, un poco lo que decía el tipo, vivió una serie de cuestiones que se dio golpetazos empresariales, fracasó, volvió a empezar. Y decía, hay que dejar de autoengañarse y decirse los sincericidios que tienes que decirte a ti mismo. Es decir, decir las cosas sin filtro a ti mismo, sobre todo. Deja de autoengañarte, ya las cosas que tienes que hacer de verdad. ¿Qué te parece ese consejo? ¿Te sirve para ti? O sea, es que soy autista. Para mí no hay otra cosa. Josepe, hay que darle una vuelta al consejo. Hay que ver para el espectro autista cómo trabajamos este consejito. Creo Josepe. que no soy su público tipo. No. Vale, y si tuvieras que dar un consejo... Bueno, si tuvieras, no. Vas a dar un consejo al siguiente invitado. ¿Qué consejo le darías? Mira, te voy a dar dos, porque antes te he dicho uno y no me lo voy a quitar de la mente si no te lo digo. Ese, por favor, sí. Ese, por favor, sí. Cierra la puerta con llave. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que la puerta no cierra bien y no la he cerrado con llave y he dormido con la puerta abierta toda la noche. Literal, cierra la puerta con llave. Y el segundo va a ser poner un autista en tu vida. ¿Qué gana alguien poniendo un autista en su vida? Una persona autista es una persona honesta, Sí. es una persona fiel, es una persona que no va a ser complicada, porque al final sí tenemos necesidades distintas, pero son necesidades simples. Si hay mucho ruido, sácame de aquí. Y somos personas inteligentes. Quizás nos falta alguna cosita a nivel social, pero son tonterías. Son matices. Yo no cambiaría el ser autista, de verdad. Me han diagnosticado hace 2 años y no lo cambiaría. No. Yo soy feliz. Hago lo que me gusta, no hay complicaciones. Qué bueno. Más allá de las financieras. Que al final tu casa es un reducto galo de autismo. Sí, estoy yo sola con mis animales. Y cuando estás en familia, También. también. Por eso nos encanta autistear. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se autistea en casa? Vamos a autistear un poquito, venga, al autisteo. Cuando decimos necesito autistear, todo el mundo lo entiende. ¿Sí o no? ¿Es un concepto Sí. comentado en casa? Sí, y ya lo hemos acuñado, lo hemos repartido, todo el mundo a nuestro alrededor sabe lo que es autistear. Y es cuando ya no podemos más o cuando, porque sí, necesitamos desconectar y que nos dejen solos y que no nos toquen y con nuestros cascos y eso es autistear. Y evidentemente eso se respeta y es sagrado. Sí, y todo el mundo. Una persona neurotípica a veces necesita autistear también. Mira, eso me parece el consejazo. Yo creo que alguien neurotípico necesita autistear, porque va a conseguir seguramente verse cosas en un espejo que jamás se ha mirado. Casi seguro. Oye, este programa se llama Morir de éxito. Esto es un podcast
de fama relevante a nivel mundial, bien lo sabes. ¿Qué es el éxito para ti? Es la pregunta que le hago a todos los invitados. A ver, yo es lo que te he repetido. Yo, si eres feliz, ya es que es un éxito. ¿Sabes? Si estás haciendo lo que te gusta, ya es un éxito. Si estás en un trabajo en el que no ves el fin y lo único que quieres hacer es irte, no es éxito. Pero si estás contento con tu vida, es éxito. Julieta Barragán, yo creo que ha sido un auténtico placer entender el espectro autista y entender sobre todo tu vida, que es una vida jalonada de cuestiones que, como los próximos 26 años sean igual de intensos que estos anteriores, tienes 3 o 4 podcasts más. Que muchísimas gracias por venir y recuerdos a la familia. Un besito.